Muy Gustavo, buenas buen a día. todos, buenas Miguel, buenas Flor. ¿Qué Bueno, tal? Gustavo ya es un conocido de acá. Un habitual. Bueno, para presentar un poco a Gustavo, para aquellos que por ahí no lo conozcan de otras charlas, Gustavo es licenciado en Tecnología Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional y es magíster en Educación Virtual por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Está bien, ¿no? No me equivoqué ahí. Ha sido profesor del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires durante más de una década y colabora como director en distintas tesinas en carreras de tecnología y también ha sido jurado en tesis finales. Eso me daría no sé si miedo o tranquilidad. Todo depende, porque una persona que sabe tanto que no sabemos si eso es bueno o es malo. Bueno, también dio conferencias y webinar tanto en Argentina y en España. Y actualmente estás viviendo en España. ¿En qué parte? Siempre me olvido, Gustavo. Alicante, en el Alicante. Mediterráneo. Alicante. Bueno, él está viviendo allá en España, se dedica, bueno, al diseño, desarrollo e implementación de sistemas virtuales. Así que, bueno, de formación para empresas de Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda, España y Argentina. Así que, bueno, tiene una descripción gigante. Imagino lo que debe ser el currículum. Yo no lo quiero ni ver porque debe tener como un montón de hojas. Así que, bueno, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, aquí tardecito, buen tiempo aquí también en España, así que nada. Yo lo que te voy a pedir, Miguel o Flor, que me hagan llegar los comentarios del chat, porque por una cuestión visual, ya cuando uno tiene cierta edad, la vista se empieza a complicar y ya me veo que no Dale, voy a poder ver el Perfecto. PowerPoint, entonces me hacen llegar, ya saben, en tiempo real. Quédate tranquilo Así que, que, dale. bueno, justamente comentábamos eso, que la idea es que vayan poniendo en los comentarios, nosotros los vemos y te los vamos pasando. sí, para los participantes, animarse a escribir inmediatamente, que vamos a ir respondiendo las preguntas a medida que surjan. Y esto, como siempre decimos desde Codear, la idea es un espacio de intercambio y de interacción, ¿no? Entonces, animarse a participar, a cuando alguien quiera hacer cualquier aporte, pues a partir del chat, y Flor y Miguel me lo hacen llegar, lo comentamos y seguimos para adelante. Así que, cuando quieran, compañeros, empezamos. Bueno, voy a poner los slides, así ya queda todo listo. Y Gustavo también que lo tenemos en un horario no habitual para lo que solemos hacer. A ver cómo sale entonces. Bueno, vamos con la presentación. Lo van a estar viendo en este preciso momento. Un segundito. Me avisas, Gustavo, si se ve ya la pantalla. Vos, Flor, también. Ahora sí. Perfecto. Vale, vamos a comenzar. La idea de esta primera charla es comentar un poco todo lo que fue el proceso de diseño, desarrollo y puesta en marcha de un curso de idioma implementando tecnología educativa. Esto es algo que ya venimos haciendo para empresas escandinavas desde hace una década y en este caso vamos a trabajar con datos de una cohorte que fue en el año 2016. Así que pasamos a la próxima diapositiva. Concretamente, el proyecto nace a partir del año 2012, cuando en Europa llega la crisis económica y muchos países utilizan un sistema de recorte en su gasto público, con lo cual muchos españoles se ven en la necesidad de salir a buscar trabajo por fuera de las fronteras. Teniendo en cuenta que la Comunidad Económica Europea es un espacio de intercambio libre entre los distintos países y que Noruega es un país con unos 6 millones de habitantes, pero con una pirámide habitacional, digamos así, invertida, ellos tienen muchísima gente grande y una de sus prioridades en cuanto a la calidad de vida es la atención sanitaria. Y por ello, Noruega permanentemente está requiriendo profesionales sanitarios de distintos países. Entonces, claro, la gran ventaja para los sanitarios españoles es que podían acceder al mercado de trabajo noruego prácticamente sin ninguna condición de validar, digamos así, la documentación de enfermeros y médicos. Sin embargo, y aquí te pido que pases la próxima diapositiva, Miguel, la gran llave o el gran secreto, no, para una para atrás, ahí.
La gran llave o el gran secreto está en que para poder acceder a ese puesto de trabajo, que por cierto está muy bien pago, hay que tener un nivel de idioma suficiente para tener una comunicación con el paciente fluida y estable, algo que no es fácil de lograr. Entonces quiero decir, sí es verdad que la titulación europea abre la puerta a un trabajo en Noruega, pero específicamente en lo que es temas sanitarios, las autoridades exigen que los profesionales puedan comunicarse en idioma noruego, que es el idioma materno, sin dificultades y cuestión de que tanto el paciente como el médico comprendan perfectamente lo que están diciendo y lo que están de alguna forma recetando, porque también hay que tener en cuenta que a veces los médicos cuando recetan y cuando dan una serie de medicamentos están exponiendo la salud de sus pacientes. Seguimos. Con lo cual, para este proyecto hemos utilizado una metodología que se utiliza también en tecnología educativa, que se llama la metodología ADIL. Es una metodología que distribuye el proyecto en sí en 5 grandes etapas. La etapa de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación como medio de ordenar y secuenciar los pasos de cara a resolver esta tarea que era la planificación de este curso de idioma. Dentro de lo que es la fase de análisis, nos centramos en la detección de las distintas necesidades que planteaba el proyecto. Por un lado, la necesidad de formar a los docentes en el uso de tecnología educativa. Por el otro lado, ese nivel de idiomas que necesitaban los enfermeros y los médicos para trabajar en Noruega, que era un nivel de lo que se conoce normalmente como un nivel B1. Y por el otro lado, la dificultad que significaba conseguir dentro del territorio español profesores nativos noruegos titulados para dictar clases. En cuanto a la etapa de diseño, nos centramos en 2 grandes cuestiones. Por un lado, en la definición de los contenidos para llegar a ese nivel B1 del cual hablábamos, y el segundo fue el diseño de herramientas de tipo TAC. Recordemos que TAC significa tecnologías de la apropiación del conocimiento. En cuanto al tercer punto, lo que es el desarrollo del proyecto en sí, nos centramos como herramienta principal en las clases por videoconferencia. Esto estamos hablando, insisto, de un proyecto que comenzó hace unos 10 años. Estamos también hablando de la etapa de desarrollo, un complemento de un campo virtual asincrónico, una mediateca y lo que llamamos el PLE o el entorno personal de aprendizaje, que será un término que vamos a explicar un poquito en el término de esta presentación. En cuanto a la implementación, estaba el hecho no solamente de capacitar a los docentes en lo que es las tecnologías educativas, sino también a los alumnos en lo que es la utilización de esas herramientas TAC de cara a que les sea fructífera en el proceso de aprendizaje, y la puesta en marcha con todo lo que significaba poner a andar este proyecto tanto para alumnos como para profesores. Y por último, la parte de evaluación de los alumnos, que nosotros utilizamos una doble validación. Por un lado, un examen final acreditativo por nuestra parte, pero también, pasado un tiempo de que nuestros enfermeros y médicos estaban trabajando en Noruega, se les pidió que buscasen una certificación oficial de idiomas para, de alguna forma, tener esa doble validación y comprobar que los resultados que nosotros habíamos emitido en una primera instancia también eran refrendados por una institución oficial. Pasamos a la próxima, Miguel. En la etapa de análisis, la idea y el objetivo principal era desarrollar de forma innovadora un curso virtual de idioma noruego para enfermeros españoles radicados en distintas localidades geográficas aplicando el uso de tecnologías de la apropiación del conocimiento. Ese era el gran objetivo que nos habíamos propuesto. Seguimos. En este caso, los enfermeros españoles estaban distribuidos en las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Ahí les hice un pequeño mapita para que tengan una idea de la distribución geográfica en la cual se encontraban nuestros alumnos, lo cual pensar en una educación presencial era bastante difícil para el proyecto. Seguimos. Los puntos iniciales que nosotros recabamos información era definir a qué estábamos determinando cuando decíamos un nivel suficiente de idioma
para mantener una comunicación. Y esto lo vamos a ver un poquitito en detalle ya más adelante, pero tener en cuenta que cuando hablábamos de nivel de idioma para enfermeros, no solamente estábamos hablando de las capacidades comunicativas, sino también del lenguaje técnico necesario para trabajar en la sanidad. Esto también ha sido todo un reto que hemos tenido que superar. También la dificultad de lo que... No, un poquito para atrás. Gracias, Miguel. También lo que significaba el aprendizaje acelerado de idioma. ¿Por qué? Porque las empresas noruegas requieren que este personal sanitario esté trabajando lo más rápido posible en el sistema sanitario noruego. Entonces, lo que normalmente lleva una etapa de desarrollo de entre 3 y 4 años, como es la adquisición de un nivel de idiomas B1, a nosotros nos habían dado un plazo de entre 5 y 6 meses de implementación. Entonces teníamos que adecuar un poco la cantidad de horas a ese modelo educativo necesario para que los alumnos lograsen incorporarse a ese mercado laboral. También, como ya habíamos explicado, la dificultad de lo que significaba encontrar profesores nativos noruegos dentro del territorio español fue todo un desafío. La dispersión geográfica de los alumnos y, por supuesto, algo que también había que tener en cuenta, que, como estoy diciendo, en este caso estos datos están tomados con una cohorte del año 2016, no se conocía en forma general lo que eran clases por videoconferencia y a muchos alumnos les resultaba un poco extraño y dificultoso el hecho de poder terminar con un nivel alto de idioma frente al uso de este tipo de tecnologías. Seguimos. Ahora sí. Con lo cual, lo primero que como tecnólogo educativo plantea el equipo de profesores es la necesidad de un cambio metodológico. Seguimos, Miguel. ¿Por qué digo esto? Porque, y aquí está el centro de lo que venimos trabajando con CODEAR sobre el tema de las tecnologías educativas. Nosotros tenemos que empezar a pensar, más que en cómo enseñamos nosotros, empezar a pensar en cómo aprenden los alumnos con tecnología. Este es un replanteo central en la tecnología educativa. Son importantes conocer herramientas, pero es fundamental proponer un cambio metodológico en la forma docente. Tenemos que empezar a entender cómo aprenden nuestros alumnos a partir del uso de la tecnología para adaptar nuestras prácticas educativas y de esa manera realmente generar un cambio en la educación. Seguimos, Miguel. Todo esto siempre de un modelo socioconstructivista, pero, insisto, empezando a pensar más en cómo aprenden nuestros alumnos con tecnología, más que en cómo enseñamos nosotros con tecnología. Seguimos. Las competencias lingüísticas tradicionales son 4. La sociolingüística, la gramatical, la discursiva y la estratégica. Pero en el caso nuestro, como estábamos preparando profesionales que se iban a incorporar a un sistema sanitario, era necesario, de alguna forma, brindarle todo el lenguaje técnico y los procedimientos sanitarios que existían de diferencia entre Noruega y España, con lo cual esto sumaba una dificultad extra al curso de idioma. No servía al alumno pensar el idioma noruego tradicional. Aquí necesitábamos, además de ese curso tradicional de idioma, digamos, complementariedad de toda la parte sanitaria, tanto del lenguaje técnico como de lo que es los procedimientos y entender las leyes noruegas de cómo se trabaja en la sanidad noruega. Lo cual también era, como digo, una fuerte dificultad a superar. Seguimos. Nosotros, frente a esta circunstancia, decidimos implementar clases de videoconferencia porque entendimos que reunía una serie de ventajas. Primero, entender que una sesión por videoconferencia simula un espacio presencial en clases en tiempo real y se puede generar una interacción entre todos los participantes. Por el otro lado, resolvíamos el problema geográfico y, por último, la posibilidad de que, a partir de complementar la videoconferencia con otros recursos, generábamos lo que se llama un entorno enriquecido de aprendizaje. Es decir, agrandar, digamos así, las posibilidades de aprendizaje, no solo en la videoconferencia como un elemento de comunicación, sino también como un contexto en donde con sus herramientas propias podíamos llevar adelante otros procesos
de cara a aprender y enseñar. Seguimos. Elementos a tener en cuenta en cuanto a las clases por videoconferencia, todo lo relacionado a la parte auditiva, ruido ambiental, acústica, posición del micro y los altavoces, y normalmente se recomienda software con cancelación de eco. También la cuestión lumínica, un nivel adecuado, el ángulo de la cámara y normalmente lo que llamamos el entorno de donde se encuentra el profesor transmitiendo las clases. Y por último, la vestimenta y distintas cosas que pueda tener el profesor que debe también tenerse en cuenta. Si a alguien le interesa ampliar un poquito estos conceptos, en una de las charlas de Codear hemos trabajado específicamente sobre todo esto en la que hablamos sobre la videoconferencia. Entonces, a quien le interese profundizar un poquito esto, que busque en nuestros archivos y va a encontrar una charla sobre la videoconferencia en donde explicamos un poquito concretamente todas estas cuestiones a tener en cuenta. Seguimos, Miguel. Con lo cual, a la hora de planificar una clase con videoconferencia, ya metiéndonos en la etapa de diseño, era importante definir qué objetivos perseguíamos, cuáles eran los contenidos que tenía que enseñar el profesor, cuáles eran las actividades propuestas de cara a entender cómo aprenden los alumnos con esas actividades, adaptar las estrategias educativas con las tecnologías educativas, determinar cuáles eran los recursos TAC que íbamos a implementar en cada una de las clases y utilizar una temporización de actividades adecuada para que la clase no sea aburrida ni haga que la gente se desconecte o simplemente se distraiga porque son muy unidireccionales o muy magistrales y entonces digamos que había que tener en cuenta todos estos elementos para diseñar cada una de las clases de cara a lograr ese objetivo que habíamos planteado. Seguimos. Los factores más críticos que tuvimos que tener en cuenta era que los docentes siempre son los que proponen la interactividad y por consiguiente había que trabajar mucho la comunicación entre docente-alumno y alumno-alumno. También todo lo que son cuestiones tecnológicas, el ancho de banda, la calidad del audio, la calidad de la transmisión por videoconferencia, etcétera, etcétera. Los tiempos, tanto de las actividades como las clases, que ya vamos a hablar un poquito algo más de esto. Los estados de ánimos, tanto del profesor como de los participantes, ya que condicionan la calidad de las clases por videoconferencia. El modelo pedagógico didáctico a implementar y, por supuesto, los distintos recursos TAC a utilizar dentro de la propuesta educativa. Seguimos. En cuanto a las herramientas TAC en la enseñanza de idioma, nosotros hemos detectado que aportan las siguientes ventajas. Por un lado, la posibilidad de que el docente diseñe y elabore su propio material complementario de clases, lo cual enriquece el proceso de enseñanza. También que permite al equipo docente generar procesos de evaluación individualizados o procesos de enseñanza individualizados, lo que llaman digamos, interacciones personalizadas, con la idea de suministrar apoyo a cada alumno según lo vaya necesitando. También variedad de recursos, ya vamos a hablar un poco de esto, de manera tal de que cada alumno pudiese tomar aquel recurso tecnológico que más se adapta a su forma de aprender. Algunos, ya vamos a ver, lo hicieron a partir de podcast, otros lo hicieron a partir de PowerPoint, algunos lo hicieron a partir de comunidades de intercambio con nativos noruegos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue proponer un conjunto, una batería de herramientas para que cada alumno de esa batería utilice la que mejor se adapta a sus necesidades. También la necesidad de generar un aprendiz activo, una persona que sea comprometida con su proceso de aprendizaje, si no esto va a ser muy difícil, y por supuesto generar mucha interactividad a partir de utilizar una variedad de recursos de manera tal de que el alumno se sienta libre para elegir, pero también para participar en su propio recorrido de cara al aprendizaje. Seguimos. Con lo cual, dentro de estas herramientas hemos elegido herramientas de comunicación tanto sincrónicas como asincrónicas, algunas herramientas que proporcionaban trabajo colaborativo, mucho material multimedial de diferente, digamos, tipo de interacción y de diferente tipo
de utilización y, por supuesto, muchas actividades extras de evaluación y seguimiento para que también el alumno vaya teniendo su propio elemento de verificación de sus avances. Continuamos. El equipo docente tenía que tener en cuenta que tenía que cumplir estas funciones. Esto no significa que tuviésemos una persona para cada función, sino que había que tener en cuenta todas estas funciones. Por un lado, un tecnólogo educativo que de alguna forma oriente a los profesores que venían de procesos presenciales. Por otro lado, los profesores de idiomas, en este caso usamos dos profesores, uno que estaba en España y uno que estaba en Noruega, una chica que estaba en Noruega, y también hemos tenido que incorporar al equipo una enfermera española que hacía muchos años que trabajaba en la sanidad noruega y fue la encargada de comunicar toda la parte técnica en cuanto a procedimientos y en cuanto a vocabulario específico. Alguien que se encargase de la gestión técnica, estamos hablando de toda la parte informática, y por último, una función de gestión administrativa, de comunicación, de registros de presencia, de registros de notas, etcétera, etcétera. Este fue, en definitiva, el equipo docente que hemos montado para llevar adelante este curso. Seguimos. Una de las primeras cosas que nos planteamos es la utilización del modelo TPACK. El modelo TPACK combina tres grandes elementos: lo tecnológico, lo pedagógico y lo disciplinar. Es una forma que los docentes tenemos para ver cómo encajamos la tecnología dentro de nuestras clases. Lo que se hace normalmente es, se trabaja en los sectores de unión de dos de estos aspectos. En cuanto a lo pedagógico y lo disciplinar, lo que he profundizado mucho es en la adaptación de contenidos en las herramientas TAC y en las formas de codificar en materiales sencillos. Nosotros no hemos trabajado con herramientas, ya lo vamos a trabajar, muy complejas, lo hemos hecho todo siempre muy, muy sencillo, porque a veces, y en este caso nos ha pasado, los profesores no tenían desarrollo en el uso de herramientas tecnológicas, entonces les hemos dado la posibilidad de que a partir de herramientas comunes como procesador de texto, presentaciones electrónicas, programas muy simples para crear audio y vídeo, pudiesen generar material de calidad y que sea, insisto, interesante para el proceso de aprendizaje. En cuanto a lo tecnológico y lo disciplinar, lo que hicimos fue elegir una serie de software de acompañamiento, de refuerzo, como puede ser el Dialán o el Busuu o el Babel, que son software que han permitido a los alumnos por libre practicar y mejorar sus habilidades comunicativas. Y en cuanto a lo tecnológico y lo pedagógico, lo que se hizo fue un trabajo de consenso entre el equipo docente y el tecnólogo educativo de las estrategias didácticas aplicadas para poder llegar a generar un modelo pedagógico didáctico que sea interesante al alumno y, como decíamos, que tenga en cuenta más cómo aprende el alumno que cómo enseña el equipo docente. Seguimos. Como les decía, en este caso hemos utilizado siempre herramientas muy sencillas. Ahora es verdad que con el paso del tiempo ya vamos incorporando algunas más, pero la idea era no complicar al docente en el hecho de que tenga que aprender nuevas herramientas. Entonces, para estos casos usamos herramientas muy sencillas. Software de videoconferencia de escritorio, un Moodle, un software de presentación electrónica, un software de procesador de texto, el almacenamiento en distintas mediatecas, por ejemplo Dropbox, grabar audios con programa muy sencillo como es el Vocaro, utilizar videos de YouTube, que es muy simple, toda la parte de los ejercicios en línea que tenía el libro de texto que nosotros hemos elegido, que se llamaba Med2Zen.org, las presentaciones propias que generaban los alumnos y los que generábamos los docentes, todo lo que es animaciones y videos muy simples producidos con herramientas muy sencillas, software específico de aprendizajes en línea, como recién mencionábamos, el Dialán, el Busuu o el Babel, y diccionarios en línea, tanto español-noruego como noruego-español. Seguimos. Ya metiéndonos en la etapa de desarrollo, tuvimos que definir cuál era la herramienta que más se adecuaba a nuestra selección. Y para ello hemos tomado algunos puntos para evaluar las más importantes. Si era una herramienta gratuita o de pago, qué calidad tenía el soporte técnico y la calidad de la transmisión, qué cantidad de participantes soportaba la herramienta,
la posibilidad de personalizar el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, la integración con otras herramientas, la facilidad de uso y la instalación o no de un módulo extra de trabajo. Entonces, frente a todas estas cuestiones, nosotros elegimos una herramienta que se llama Sambalai, que sé que en Argentina hay un distribuidor, y que entendíamos que no era la mejor, pero en cuanto a coste y beneficio, entendíamos que se ajustaba muchísimo a las necesidades del proyecto y de hecho la seguimos utilizando todavía a esta herramienta Sambalai. Seguimos. Ya nos metemos en la implementación y vamos a hablar de herramientas de tecnología educativa específicamente. Una de las cuestiones importantes es la tutorización, el acompañamiento. Y en nuestro caso hemos determinado 5 niveles de tutorización. La tutorización académica, la tutorización administrativa, la tutorización pedagógica, la tecnológica y la personal. La pedagógica es el profesor en sí, es lo que nosotros conocemos como el tutor didáctico. La académica, en cambio, es la que lleva adelante el tecnólogo educativo, en este caso el responsable del proyecto en sí, que de alguna forma va marcando las pautas y va acompañando el proceso de las didácticas y las pedagogías para cumplimentar los objetivos que se habían establecido. El tutor tecnológico, que era un poco el que asistía en cualquier problema que hubiese con alguna herramienta TAC. El tutor administrativo, que era el que llevaba toda la gestión, digamos así, de papeles. Pero hay algo que se usa mucho en las universidades, que son los tutores personales. Lo que hace el tutor personal es acompañar en todo su proceso al alumno. Básicamente lo apoya, le da ánimos y cuando surge algún problema académico, muchas veces es el vínculo que empuja al equipo educativo y traslada las inquietudes del alumno que a veces, por lo que sea, el alumno no se atreve a decir o no se atreve o no identifica y no manifiesta. Entonces, ha sido muy importante este acompañamiento personalizado porque nos ha permitido realmente ayudar a los alumnos en los momentos en donde más lo necesitaba y que por ahí, por distintas causas, no se animaban a hablar con el equipo docente. Seguimos. En nuestro caso, esa tutorización pedagógica vino determinada de dos grandes tipos. Las tutorías de acceso libre, que se ponían un día y una determinada hora, y accedían los alumnos que querían. Ahí había dos formas, o bien el docente explicaba algo que había quedado dando vuelta, o bien los alumnos preguntaban las dudas que puedan surgir. Pero también nosotros pusimos un sistema de tutorías convocada por el equipo docente. Aquí lo que hacíamos era, cuando el equipo docente detectaba algún problema en algún alumno, era el propio equipo docente quien citaba al alumno a una tutoría especial para trabajar y reforzar ese problema que había detectado. La cuestión es que este tipo de tutorías son muy útiles y permiten una detección temprana y anticipar problemas para que no se, digamos, se hagan permanentes en el tiempo y dificulten a los alumnos su proceso de aprendizaje. Seguimos. Otra de las herramientas tecnológicas que usamos fue una comunidad virtual de aprendizaje, en este caso a partir del Moodle, con wikis colaborativas, foros de discusión y participación. Aquí lo que buscamos mucho era el desarrollo escrito de la lengua y toda la parte argumental a partir del uso de estas comunidades virtuales de aprendizaje. También el aula de acceso libre, de manera tal de que los alumnos podían acceder a un espacio de encuentro libre entre ellos cuando quisieran, para que intercambiasen o simplemente cooperasen o colaborasen en la construcción de ese conocimiento. Y lo que se había planteado de las tutorías libres, que de alguna forma acompañaban y permitían que el alumno, guiado y asistido por el tutor, de alguna forma pudiese superar cualquier problema que tuviese de aprendizaje. Seguimos. Cuando hablamos de las tecnologías de la apropiación del conocimiento, tenemos que ser muy conscientes de cómo el alumno aprende a partir de lo que es la construcción del conocimiento. Y por eso he generado este círculo para que entendamos cómo funciona ese proceso de aprendizaje. Primero se produce el llamado desequilibrio cognitivo, que es cuando al alumno le surge una duda. A partir de eso, el alumno comienza la búsqueda de información a partir de las tecnologías y detecta nodos posibles de, digamos, por donde obtener respuestas.
Sobre esos nodos genera nuevas conexiones, es decir, establece caminos o posibles caminos que le puedan llevar a la respuesta que está buscando. A partir de ello, obtiene datos significativos de estas conexiones y detecta patrones de búsqueda. ¿Cuántas veces nosotros encontramos en distintos sitios web respuestas que no conocíamos y que ya los hacemos propios? Pues eso lo que está generando es un patrón que me va a servir para que la próxima vez también lo consulte yo de cara a buscar soluciones. Con esos patrones y tras la recolección de información, se produce un proceso de asimilación de contenido y, digamos, de alguna forma, un nuevo equilibrio cognitivo temporal. Con esto lo comparte con el resto de la comunidad virtual de aprendizaje, los demás generan sus aportes y se produce ese intercambio de manera tal de que se restablece un nuevo orden cognitivo con los aportes que han hecho el resto de los participantes. Se llega a una conclusión, se publica y esto, digamos así, resulta significativo hasta que vuelve a surgir alguna nueva duda o alguna nueva pregunta, con lo cual vuelve a ponerse en marcha todo este círculo a partir de generarse este nuevo desequilibrio cognitivo. No sé si ha quedado claro o si alguien tiene alguna duda. Me gustaría saber si se ha comprendido esto o si ha quedado alguna duda de los participantes. Por favor. Por ahora perfecto, Gus. Estaba esperando que me levantaran. Pero Vale, ahora, vale, vale, bueno. vale. Ahora hay producción. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, ya ha quedado muy claro esto de la construcción social del conocimiento, seguimos, quedarse con este concepto que es muy importante en lo que es la implementación de tecnologías educativas. Le Seguimos. recordamos a la gente que se va conectando que vaya poniendo los comentarios en YouTube, dudas, consultas, y las vamos leyendo. Y el like y compartir el video siempre ayuda. Por supuesto. Perfecto, seguimos. En nuestro caso, la mediateca se compuso a partir de distintos libros digitales, no solamente los libros o el libro oficial que nosotros habíamos determinado de cátedra, sino que otros libros de gramática noruega también fueron puestos a disposición de los alumnos. Distintos videos tutoriales, tantos propios como distintos videos tutoriales que habíamos encontrado en las redes, lo poníamos a disposición de los alumnos. PowerPoint y textos tanto de creación propia del equipo docente como de lo que habían generado los alumnos. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que en esta modalidad de tecnología educativa todos somos tanto consumidores como productores de conocimiento. Bueno, una serie de recursos gratuitos en Internet que habíamos encontrado y buscado, audios, películas, vídeo y todo otro recurso que nosotros habíamos detectado como interesante de cara a que el alumno pudiese, como decíamos, elegir cuál es el recurso que mejor se adapta a su forma de aprender. Y por último, y por ello no menos importante, toda la posibilidad de las grabaciones de clase que el alumno podía acceder para rever o para volver a repasar algún contenido cuando lo deseaba. Seguimos. Sí es importante también cuando hablamos de tecnología educativa hablar de la ubicuidad. Cuando hablamos de la ubicuidad significa el poder acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos una disposición de las clases 24/7, así los alumnos podían acceder a ellas cuando quisieran y de donde quisieran, a partir de esa mediateca o esa biblioteca virtual que ya estuvimos hablando anteriormente. Ejercicios interactivos también desde distintas webs, diccionarios virtuales, videos, traductores en línea, la sala de acceso libre que nosotros pusimos a disposición de los alumnos para que cuando quisiesen pudiesen tener su espacio de interacción. En definitiva, nosotros le permitíamos ese espacio de encuentro y por supuesto ese Moodle que permitía a los alumnos encontrarse en forma sincrónica y de alguna forma apoyarse en ese proceso de aprendizaje. Seguimos. Para lo que eran cuestionarios en línea y pequeños ejercicios dinámicos,
lo que usamos fue estrategias de tipo multiple choice, de completar, o también utilizamos distintos PowerPoint con distintos hipervínculos, ya esto no por la red, sino que en forma privada, de manera tal de que el alumno podía tener su propio itinerario personal de aprendizaje. Entre las herramientas simples que hemos ido utilizando ha sido el Kahoot y el EducaPlay, y algunas herramientas propias de audio y vídeo que facilitaban, en definitiva, el desarrollo de todo este tipo de cuestionarios para facilitar y apoyar con ejercitación los procesos de aprendizaje por parte de los alumnos. Seguimos. El PLE. Voy a explicar porque quizás alguno no tenga claro qué es el PLE. PLE significa entorno personal de aprendizaje. Es un concepto muy interesante, de los cuales si a alguno le interesa profundizar, le diría que lea a Linda Castañeda o Jordi Adel, y que lo que habla es de cuáles son las herramientas que uno utiliza para llevar adelante un proceso de aprendizaje a partir de la tecnología. Entonces, lo que nosotros nos planteábamos aquí era disponer de una muy amplia batería de herramientas para que el alumno seleccionase aquellos recursos que más le gustaban y que mejor se acomodaban a su forma de aprender. Y aquí volvemos a dos conceptos que ya estuvimos hablando. Consumidores, pero también productores de información en la red, y por el otro lado, el hecho de la construcción social del conocimiento. Entonces, nosotros hemos puesto un conjunto de herramientas muy amplio, como videos de redes sociales, podcasts, webs de aprendizaje, traductores, libros de texto en formato digital, ejercicios interactivos, grupos de conversación con nativos noruegos, diarios, revistas noruegas, películas noruegas, radios noruegas y grabaciones de clase. En definitiva, si ustedes se fijan en este resumen, las herramientas más utilizadas para aprender por parte de los alumnos han sido videos en las redes sociales, han sido los traductores en línea, han sido los libros de texto y por supuesto las grabaciones de clase. Pero también han tenido muy buena acogida en este sentido lo que son podcasts de idioma noruego, lo que son web de aprendizaje y también lo que han sido, por ejemplo, los ejercicios interactivos. Ahora, con el paso del tiempo, ya también los alumnos se han aprendido a que en vez de escuchar radios españolas, ya empiezan a escuchar radios noruegas y resulta muy, muy interesante para ellos también aprender a partir de esto. Seguimos. Miguel, por favor. Sí, para nosotros fue muy importante un cambio en la visión de lo que son los exámenes y los test. Nosotros hemos querido quitar presión en esta palabra que tanto nos asusta a todos los que venimos de la escuela, ¿no? Examen, demás. Y hemos diferenciado entre lo que es una cuestión de aprobar y una cuestión de acreditar. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que en cada test el alumno descubra por sí solo cuáles son los puntos en los que ha fallado y a partir de ahí ayudarlo a superar esos problemas. Es decir, lo importante no era si el alumno iba aprobando o desaprobando, por llamarlo de alguna forma, los exámenes parciales que iba tomando, sino que el alumno se diese cuenta que cuando llegaba ese momento de testear cuánto sabía, el alumno que creía que sabía tanto, pues quizás le faltaba esto mejorar o lo otro estaba confundido. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, teníamos un espacio de análisis individual con cada alumno, llevábamos adelante un proceso de reflexión con el alumno para que él fuese el que se diese cuenta de lo que necesitaba ayuda y a partir de ese descubrimiento todo se hacía muy fácil, porque entonces ya él estaba dispuesto a que el equipo docente lo ayudase a superar esa dificultad que tenía. Y la etapa de acreditación vendría al final del curso y, por supuesto, cuando esté trabajando en Noruega y cuando, en definitiva, tuviese que examinarse frente a las autoridades educativas noruegas. Entonces, para nosotros esto ha sido muy importante, diferenciar y quitar peso a lo que es el examen para valorar un poco que el alumno llevase adelante un proceso de descubrimiento de sus errores. ¿Cómo eran nuestras clases tradicionales? Iniciábamos con un saludo y una charla inicial, hacíamos un repaso de contenidos, una exposición docente y se efectuaban las consultas por parte del alumno. Llevábamos adelante un proceso de ejercitación dirigida, se hacía el proceso de corrección, una nueva exposición docente,
nuevamente consultas y nuevamente ejercicios. Y después algún trabajo con algún elemento multimedial para romper un poco esa rutina que veníamos llevando adelante, un resumen de los contenidos que se habían dado ese día, las dudas que pudiesen surgir, explicaciones de los deberes y se cerraba la clase. Fijarse cómo en realidad, en general estamos usando actividades de entre 20 y 25 minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo de atención de una persona ronda ese, ¿no? Hacerlo mucho más significaba estirar el proceso de retención del alumno en sus capacidades de atención y por consiguiente podía dificultar lo que era el aprendizaje. Seguimos. Nuestro curso llevó unas 660 horas aproximadamente. Normalmente lo que se recomienda para llegar a un B1 era 600 horas, pero recordar que nosotros tenemos que complementar también con lenguaje sanitario noruego. Esas 660 horas se compusieron por 330 horas de videoclases y unas 110 horas de clase de trabajos individuales o grupales previstas. Es decir, que todos los días los alumnos se llevaban deberes para hacer, tanto a nivel individual como algunos a nivel grupal. Y por último, horas de aprendizaje autónomo o fijación de contenidos, que se calculaba que eran más o menos un 65% de lo que era la clase tradicional que se llevaba adelante. Con lo cual quiero decir, tenía 3 horas el alumno de trabajo diario de clase, pero aproximadamente otras 3 o 4 horas diarias de aprendizaje para hacer las tareas y para fijar los contenidos, ya que esto iba muy rápido. No había mucho tiempo para consolidar aprendizajes. Entonces había que ir muy, muy rápido en este aspecto. Seguimos. Bueno, tras la etapa final de evaluación, en el caso nuestro, al finalizar el curso hemos tomado un examen, de los cuales 8 han acreditado y 1 había desacreditado. Fueron a trabajar en Noruega, empezaron a trabajar y a los 3 meses, creo más o menos, se les, de alguna forma, dijo a los alumnos que tenían que examinarse en la Folkeuniversitetet, o lo que se llama la Universidad Popular Noruega, que es una institución que da certificados de idioma noruego. En nuestro caso, 7 de los 9 alumnos lograron certificarse en nivel B1 y 2 no lo lograron en aquel momento esa certificación oficial. Seguimos. Con lo cual, pasado todo este proceso, desde que comenzamos, desde la etapa de análisis hasta pasado ese momento de la notificación de la evaluación por las instituciones oficiales noruegas, llevamos adelante una encuesta de calidad donde 6 alumnos nos dijeron que resultó muy bueno todo el proceso, 1 que había resultado bueno, 1 que había resultado excelente y 1 que, pobrecito, se había quedado un poco ahí y bueno, no estaba del todo conforme con el curso. Pero bueno, también de los errores y de las cuestiones se aprende. Seguimos. Con lo cual, las conclusiones que sacamos un poco en aquel momento, y esto nos ha dado la razón, es que la videoconferencia iba a seguir consolidándose y expandiéndose en los procesos educativos. Y bueno, hoy ya sabemos y tenemos claro lo que es esto, pero también la necesidad de la implementación de nuevos modelos pedagógicos didácticos, donde, insisto, tenemos que dejar de pensar tanto en la importancia de implementar muchas herramientas y más posicionarnos en la forma de dar clase y más que en ello, en entender cómo aprenden los alumnos de tecnología. Yo escucho muchas veces compañeros docentes que se centran mucho en el aprendizaje de muchas herramientas. Lo primero que necesitamos hacer es cambiar nuestro modelo técnico, pedagógico, didáctico y después centrarnos en las herramientas. En nuestro caso, fijarse que no hemos implementado grandes herramientas tecnológicas, con herramientas muy sencillas y de todos los días hemos logrado llevar adelante un proceso de aprendizaje de idioma en un tiempo muy acotado, con muy buena calidad y con muy buenos resultados, ¿no? También tener en cuenta que en la implementación de tecnología educativa es imperativo buscar la interacción, la colaboración, la cooperación y la construcción social del conocimiento. De eso va la tecnología educativa. También para nosotros fue muy importante la identificación de los PLE personales, de cuáles eran las herramientas que los alumnos más elegían para aprender. Y también fue muy importante el facilitar herramientas TAC
insisto, hoy tenemos más herramientas y ya hemos empezado a utilizar algunas otras herramientas como Geniali y otras, pero que más que por el nombre de la herramienta, lo que nos interesa es por las opciones que pueden servir para el proceso de aprendizaje del alumno. También fundamental tener un alumno motivado y que se involucre en el proceso educativo. Está claro que si un alumno no se involucra en el proceso educativo, difícilmente podamos lograr buenos resultados. Y para nuestro caso resultó muy, muy interesante que los alumnos dispongan de muchas horas, no solamente de las horas de clase, sino de todo lo que significaba tener que aprender todos los contenidos de la clase de un día para otro y trabajar en todos las tareas que le dábamos para consolidar ese aprendizaje. Pasamos, Miguel. Y con esto un poco llegamos al final. Esa fue un poco la explicación. No sé si puede haber quedado alguna duda, algo que me quieran preguntar. Quedo a vuestra disposición un par de minutos. Muy bueno, Gustavo. Avísenme si me escuchan porque todavía sigo. Sí, perfecto, Miguel. Sigo sin la pantalla. Excelente, la verdad que me encantó el tema de las conclusiones, la verdad que me dejó ahí pensando, ¿no?, en el tema de la implementación del modelo técnico, pedagógico y didáctico. Lo Es más, importante yo tengo anotado un cuaderno de eso. Exacto, salí un poco también del tema de, bueno, aprendo herramientas, bueno, sí, tips, pero la parte pedagógica, ¿no? Meternos un poco en eso y empezar a trabajar primero en eso y después ver, bueno, qué herramientas voy a utilizar y recién ahí capacitarme, o como bien en su momento hablamos vos, el tema de decir, bueno, yo no puedo hacerlo, pero puedo pedirle a alguien, eso no está mal, es un buen camino también. Pero saber exactamente qué es lo que yo tengo que implementar y no perder el tiempo en capacitaciones. Algo que me dejé anotado, Gustavo, tengo una hoja en realidad llena de cosas, pero bueno, la más importante creo que es la última, y creo que bueno, las otras dos charlas que vienen ahora a continuación un poco que complementan esto mismo, de cambiar el modelo pedagógico. Es sumamente importante cuando tenemos este tipo de educación ahora a distancia, a través de videollamadas, porque replicar por ahí lo que venimos haciendo en el aula no siempre va a ser lo más eficiente. Y hay que tratar por ahí de darle un poco más de participación a los alumnos, digamos, en su mismo proceso de aprendizaje, y no tanto la del docente como machacándote a que aprendas, sino tratar de lograr eso, esa motivación. Imagínate que una persona entre 20 y 30 minutos pierde la atención normalmente, si estás en una clase. Imagínate virtualmente que tenés el icono del Fortnite, el icono del LOL y cualquier otro juego en el escritorio o un video de YouTube, más la clase virtual, el alumno se te puede distraer muy fácil. Entonces... Ese es el tema, ¿no? Y le quiero dar pie, ya que estoy aquí un poquito también a la charla que viene después, ¿no? Y quizás que a veces algún docente tenga confundido esto. Yo creo que nuestra compañera nos va a aclarar bastante este tema. No es lo mismo hablar de aprendizaje basados en juegos que gamificación, porque esto es algo que también se está confundiendo mucho. Una cosa es aprendizaje basado en el juego y otra cosa es gamificación. Entonces, lo dejo un poco ahí para también darle el pie a nuestra próxima charla, pero también para que, como hablamos en alguna charla, cuando hablábamos de las TIC a las TES, también una charla que nosotros ya habíamos llevado adelante y que algunos, si quiere, la puede repasar en nuestro canal de YouTube, hablábamos de los 3 niveles de implementación de la tecnología, ¿no? No solamente quedarnos con el hecho de la implementación de la herramienta, sino de la necesidad de empezar a comprender que las tecnologías educativas nos abren otras posibilidades y que no significa sumar más herramientas, sino nuevos modelos pedagógico-didácticos de cara a entender lo que hablábamos, ¿no? Que el alumno ahora aprende por sí solo y por fuera de todo el sistema educativo. Aparte es una forma de aprovechar también los tiempos acotados que tenemos de capacitación, porque decimos, bueno, si ya sabemos qué vamos a hacer, bueno, aprovechemos esos tiempos y que sean enriquecedores para lo que queremos, al camino que queremos seguir y a lo que queremos apuntar, ¿no? Me quedo con un comentario que justo estoy leyendo de Andrea León Flores, que dice, es clave construir un PLE. Es
Gus, te lo dejo a vos, pero tal cual yo comparto tal cual lo que hice. En principio es importante entender el concepto del play. Nos llevaría todo un webinar aparte, pero para los que están en tecnología educativa, realmente centrarse, insisto, en el tema de buscar un poquito qué es el play, que no es una cosa demasiado loca, pero que indefectiblemente nos abre mucho la mente. Y vuelvo a lo mismo, a quien le interese profundizar bibliográficamente el concepto del play, dejo dos nombres que son las personas que más han trabajado. Una es Linda Castañeda, y el otro es Jordi Adell, que han trabajado mucho el concepto del play, de lo que significa las herramientas propias que cada uno utiliza para aprender. Y hay un concepto que empieza ahora, en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, a pesar mucho, que acompaña al play, que es, no tengo exactamente las siglas, pero es itinerarios personales de aprendizaje. Itinerarios personales de aprendizaje. Es decir, ¿cuál es el camino que yo utilizo dentro de la red para construir mi conocimiento? Y esto viene dado de cara un poco a lo que fue las West Quest, que quizás muchos conocen, ¿no? Es decir, que aunque yo planteé como profesor arrancar de un mismo punto inicial, vale, arranquen desde la página rrr.com y desde ahí me tienen que buscar una definición. Cada uno de nosotros, seguramente por los hipervínculos que nos dan las páginas, vamos a recorrer un camino diferente y vamos a ir por distintos intereses. Lo importante es llegar a ese conocimiento. Por eso un poco quedarse con esta frase de aprendizaje rizomántico y también un poco lo que hablábamos de los itinerarios personales de aprendizaje. Pero bueno, yo creo que esto será para hablar en otro encuentro Codear, ya con más profundidad. Por hoy era un poco presentar esto también. No sé si ha quedado alguna otra preguntita o alguna otra duda. No, Andrea nos dice que en YouTube hay una charla de Jordi muy buena. Así que sí, ya la vamos a buscar y vamos a compartir el enlace. Sí, igual, Andrea, si llegás a tener el link también ahí, compartilo en el chat. así vamos entrando. Y nada, muy buena la charla. Yo te juro que me encanta ver cómo se modela esto, digamos, diseñándolo. Excelente. Así que no lo había visto nunca el diseño formal de la clase. Sí vi herramientas y un montón de cosas, pero bueno, nunca lo vi de esta manera y me pareció súper interesante y me llevo mi cuaderno con notas, porque es verdad. Por eso, Miguel, como digo, ¿no? En este caso, nosotros hemos resuelto un problema que lo replicamos con empresas suecas, noruegas, holandesas y belgas, o sea que es un modelo comprobado y efectivo, que no pasa tanto por la última herramienta de software, sino que con herramientas simples, pero utilizando tecnología educativa, somos capaces de montar cursos de calidad de cara a una certificación, no solamente por nuestra parte, sino por el mercado laboral y por una institución oficial, como en este caso fue la Folk University. Tal cual. Bueno, Gustavo, estamos con muy poco tiempo, pero ya saben que a Gustavo lo tenemos ya de familia siempre. Las consultas que quieran, hacérmelas llegar a través de Codear, que encantadísimo la vida responderé. Y bueno, me quedo aquí a escuchar el resto de las charlas de mis compañeros. Buenísimo, nos mandaron unos aplausitos ahí, le mandamos unos aplausos. No pasa nada. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Ahí están los aplausitos, siempre los clásicos. Así que bueno, genial, Gustavo, muchas gracias por todo. Y bueno, hacemos un pequeño corte de unos minutitos y ahora...